¿Qué es el campo eléctrico? En este video revisaremos el concepto de campo eléctrico. Partamos del concepto de fuerza a distancia. Existe la fuerza gravitacional, que es la fuerza entre dos objetos con masa, y se calcula usando la ley de gravitación universal, que nos dice que la fuerza es igual a constante de gravitación universal por la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 entre la distancia al cuadrado de sus centros por el vector unitario r. De la misma forma, la fuerza eléctrica se da entre dos objetos con carga eléctrica y es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia de sus centros al cuadrado por el vector unitario r. ¿Qué ocurre con la fuerza cuando uno de los objetos es retirado? Matemáticamente, despejamos de la ecuación y obtenemos la fuerza por unidad de masa en el caso de la gravitación universal y la fuerza por unidad de carga en el caso de la fuerza eléctrica. La fuerza por unidad de masa es la aceleración de la gravedad y decimos que creamos un campo gravitacional alrededor de la Tierra, de tal manera que en cualquier punto del espacio tenemos la misma aceleración gravitacional, no importa el objeto que se trate. En el caso de la fuerza eléctrica, al eliminar la carga 2, la fuerza por unidad de carga le llamamos campo eléctrico, que sería el equivalente a la aceleración de la gravedad sobre una partícula eléctrica. Y en todo el espacio tenemos un vector que nos indica este campo eléctrico alrededor de las partículas cargadas eléctricamente. Decimos que la carga eléctrica puntual Q1 es la fuente del campo eléctrico a su alrededor. Y el campo eléctrico es un conjunto de vectores en todos los puntos del espacio que nos indican la fuerza eléctrica por unidad de carga. La magnitud de cada vector depende del valor de la carga eléctrica y la distancia al punto en donde se calcula el vector del campo eléctrico. Muy cerca de la carga, el vector campo eléctrico será muy grande y muy lejos de la carga irá disminuyendo. La ecuación para un vector de campo eléctrico es igual a la constante eléctrica de Coulomb por la carga fuente por la distancia al cuadrado al punto donde quiero calcular el campo eléctrico y el vector unitario r. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico de una carga negativa? La ecuación del campo eléctrico nos indica que el signo de la carga eléctrica cambiará la dirección del vector campo eléctrico, de tal manera que los vectores que hemos calculado para una carga positiva serán contrarios en el caso de la carga negativa. Además, teóricamente se ha definido la carga prueba, la cual es una partícula puntual ficticia sin masa y con carga positiva, y sirve para definir las propiedades del espacio alrededor de una carga conocida. Colocamos una carga prueba en un punto en el espacio y determinamos la dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga prueba, y esa dirección es igual a la dirección del campo eléctrico, de tal manera que podemos determinar la dirección en cualquier punto alrededor de la carga eléctrica negativa. En nuestro caso, estaría apuntando hacia la carga negativa. La existencia del campo eléctrico se debe a la carga eléctrica fuente, no a la presencia de la carga prueba, es decir, es una propiedad del espacio y tiene características vectoriales, y es producida por una carga eléctrica puntual o distribuida. Al hablar de distribuida se consideran objetos con volumen o área definida. El origen de la definición de campo eléctrico se la debemos a Michael Faraday, quien desarrolló el concepto de campo, en donde definió como una cantidad física que tiene un valor en cada punto del espacio. Además del campo eléctrico, se puede tener el campo de temperatura en una habitación o la velocidad del aire en algún lugar. El vector del campo eléctrico es la fuerza eléctrica virtual por unidad de carga en un punto del espacio, y existe aun cuando no existe una carga experimentando la fuerza. Sus unidades son newton sobre Coulomb y se interpreta como fuerza por unidad de carga. Es importante remarcar que el campo producido por una carga puntual existe en todo el espacio excepto en la posición de la carga. El campo eléctrico es una propiedad del espacio y no es necesario que exista una carga que experimente la fuerza. El campo eléctrico es propiedad del espacio debido a la existencia de una o más cargas fuente. ¿Cómo se calcula el vector campo eléctrico generado por una carga en un solo punto del espacio P? La ecuación nos pide encontrar un punto P del espacio, una carga Q1 que es la carga fuente, una distancia r que es un vector desde el punto de la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo eléctrico, y el vector unitario r, que es un vector que apunta de la posición de la carga hacia la dirección del punto P donde calcularemos el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un vector que es parte del punto P donde estamos calculando su valor. Es importante señalar
que la constante que antecede a la ecuación también se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ke es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la cual es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Epsilon 0 es una constante que nos dice qué tanto el aire permite la existencia del campo eléctrico. Y se le conoce como la constante de permitividad eléctrica del espacio libre, con un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Es importante hacer notar que el campo eléctrico, al ser vectorial, podemos sumar más de un campo eléctrico, de tal manera que si un punto está rodeado de varias cargas, cada carga puede generar un campo eléctrico y el campo eléctrico total es la suma vectorial de todos los campos eléctricos a su alrededor. En la figura podemos observar que el punto P tiene tres campos eléctricos, L1, E2 y E3. Es importante que los tres campos eléctricos estén afectando al punto P. El campo eléctrico está compuesto por vectores de diferente magnitud, pero muchos de ellos siguen una misma línea en cuanto a su dirección. Se definen las líneas de campo eléctrico como líneas que unen los vectores en la dirección en la cual se dirigen. Una carga eléctrica puntual positiva tiene líneas de campo eléctrico que son radiales y apuntan hacia afuera en todas direcciones. Si hablamos de una carga tridimensional, las líneas de campo eléctrico tienen una distribución esférica. En el caso de la carga eléctrica puntual negativa, las líneas de campo son radiales, pero ahora hacia adentro de la carga. Las líneas van en dirección de la carga fuente, a diferencia de la carga positiva. Las líneas de campo son una trayectoria en el espacio, en donde se encuentran los vectores campo eléctrico. No se refieren a los vectores. Las líneas tienen la misma dirección que el vector campo eléctrico. Y el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. Es decir, mayor número de líneas significa que el campo eléctrico es más intenso. Tenemos algunas reglas para dibujar las líneas de campo eléctrico. Las líneas deben iniciar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Una línea de la carga positiva continúa en una línea de la carga negativa hasta llegar a ella. Así podemos explicar la atracción entre dos cargas, positiva y negativa. En el caso de un exceso de un tipo de cargas, algunas líneas empezarán o terminarán muy lejos de las cargas, y significará que se va debilitando el campo eléctrico. El número de líneas dibujadas saliendo de una carga positiva o entrando en una negativa debe ser proporcional a la magnitud de la carga. Y si por ejemplo la carga negativa tiene una carga a la mitad de la carga positiva, solo entrará a la mitad de las líneas, las demás serán hacia afuera. Las líneas de campo no pueden cruzarse, de tal manera que si dos líneas se encuentran de frente, se van a repeler. Esto nos ayuda a explicar por qué la repulsión de las cargas del mismo signo, positiva y positiva, como en el caso de la figura. De la misma manera, cuando dibujemos líneas que salen de una carga, no debe cruzarse con otra que sale de la misma carga. Es importante hacer notar que las líneas de campo eléctrico es una definición teórica, para ayudarnos a establecer visualmente por dónde se dirigen los vectores. Los vectores de campo eléctrico son tangentes a estas líneas.